Bueno, vamos a darle lugar a Martina Rúa. Ella es periodista especializada en innovación y productividad. Es un placer escucharla, está muy reconocida en Argentina y a nivel Latinoamérica también. Es coautora del libro La fábrica del tiempo y de cómo domar tus pantallas, y también la pueden escuchar en su podcast Cómo fabricar tiempo, así que especialista del manejo del tiempo y en la actualidad nos va a compartir qué visión tiene. Martina, te cedo ahí la palabra. Muchas gracias, Mora. Es un placer poder conversar con los colegas, un poco desde el costado, ¿no? Creo que ustedes tienen una amplia experiencia en el ámbito de la salud, es su especialización. Mi trabajo como investigadora de la productividad y la innovación es hablar con los expertos globales para tratar de entender hacia dónde van estas tecnologías. Y el uso del tiempo es lo que a mí me llevó a investigar también, porque mucho de nuestro tiempo empieza a ser cada vez más digital y más mediado por las tecnologías, es lo que también nos llevó a hacer un doble clic en cómo domar tus pantallas, que es el último trabajo en el que hemos estado investigando. Puedo compartir, si quieren, unos breves slides para poder ir guiando estos breves minutos juntos. Y me gustaría, y lo escuchaba a Mark y me resonaban tantas cosas, así que ojalá que después podamos conversar un poco. Un concepto que hasta hace 4 o 5 años creo que desconocíamos o que no habíamos escuchado, que está ligado al digital well-being o al bienestar digital. Es un concepto que las grandes plataformas tecnológicas, tarde, esto es opinión, empezaron a introducir, ¿no? Luego de 15 años de tener a los smartphones en la mano, empezaron a hablar de bienestar digital, un poco porque se demandó desde la sociedad, desde los accionistas, pero también por una evolución en la utilización de las tecnologías, en las cuales nos empezamos a preguntar por el bienestar a la hora de utilizar estas tecnologías. Entonces, primero pensar esto, ¿no? ¿Por qué la necesidad de pensar al bienestar digital? Y ya no solo en un plano psicológico, sino en un plano educativo, de políticas públicas, de ONGs, de compañías, y también cuáles son las responsabilidades que tenemos los individuos a la hora de construir este bienestar digital y de qué se trata. Entonces, brevemente compartir de qué se habla cuando se habla de bienestar digital. Depende de quién lo diga, es algo distinto, cuáles son las dimensiones y cómo se puede gestionar. Un poco Mark hablaba de este FOMO y por qué hay un versus con un HOMO, vamos a hablar de eso, y también la pertinencia de hablar del bienestar digital y la utilización de las pantallas en esta era híbrida. Estamos viendo tendencias que se van a profundizar fuertemente en nuestras maneras de trabajar, que han cambiado radicalmente hace 1 año y medio, y lo que viene, que de normalidad no tiene mucho que ver con un modo híbrido de trabajar, donde la pantalla y donde la interacción digital va a tener un papel creciente en nuestra manera de trabajar y vivir. Por eso también el bienestar digital y la era híbrida están íntimamente relacionados, y es un tema álgido en este momento a nivel global en cada departamento de recursos humanos del planeta, para pensar cómo hacemos para trabajar de una manera más saludable. Mi investigación parte de preguntarme por cómo lograr una productividad más equilibrada. Esa fue la base del primer trabajo, que fue La fábrica de tiempo, donde ya nos preguntamos no solo por el hacer, sino de hacer de una manera más equilibrada, ¿no? Entonces, con esta creciente incidencia de la tecnología en nuestros modos de vida y trabajo, la segunda pregunta es cómo hacemos una productividad equilibrada, y ahí sí o sí tenemos que pensar a las pantallas en nuestras vidas. Entonces, primero compartirles un poco el estado de situación por afuera, si quieren, del mundo de la psicología y cómo se está pensando este tema. Fíjense lo nuevo que es. Recién en el 2019, 32 científicos a nivel global se juntaron en Escocia y llegaron a esta conclusión, ¿no? Que el bienestar digital es la medida en que una persona percibe que el uso de los dispositivos digitales está alineado a sus objetivos. Esto es lo que se llegó, y desde ahí es que se parte para pensar, y fíjense cómo capta todas las dimensiones de la vida de la persona, ¿no? La que nosotros trabajamos es que el bienestar digital requiere un plan de uso intencional, consciente, crítico y equilibrado de las tecnologías como herramienta para alcanzar nuestros diferentes objetivos. Me parece muy importante hacer clic en un foco propositivo,
en un foco que proponga una manera de acercarnos a la tecnología y no negarla, entender que la tecnología se puede usar, como decía Mark, este martillo puede servir para algo bueno, pero también para no. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar la intención, la conciencia, lo crítico y lo equilibrado a la hora de usar las pantallas? Me sorprendí alegremente con contar con Celine en este panel, porque quería contar un poco cómo estaba el estado de situación a nivel global, y los grandes referentes a nivel global son Tristan Harris y Sharon Lanier, dos investigadores que alertan sobre cómo las grandes plataformas están muchas veces siendo construidas de un modo en el que degradan a la condición humana. Este es el término que usa Tristan Harris. Él habla de un human downgrading en el avance de las tecnologías, y habla de un fracking de atención, en el cual las tecnologías están hechas para trabajar con nuestras debilidades y no para aumentar nuestra conciencia en su uso, sino para trabajar con nuestras debilidades de ego, de aceptación, de querer gustar, de retweets, de likes y de todas esas cosas que sabemos que se juegan a la hora de navegar. No voy a explayarme en lo que dice Sharon Lanier, pero él también pone el foco en que tendríamos que repensar desde cero cómo están hechas estas plataformas para que la moneda con la que la utilizamos no sea nuestra atención. Así que dos focos interesantes para el que le interese también investigar sobre estos temas. El movimiento de Tristan Harris, lo deben conocer, es de Human Centered Technology, donde están haciendo toda una propuesta y pueden ver paso a paso cómo trabajar un plan de bienestar digital adentro de sus instituciones. Entonces, ellos hablan de una economía extractiva de la atención, y hay algunos conceptos interesantes para ir pensando adentro de nuestros equipos, ¿no? Esta idea de los patrones oscuros o patrones ocultos, donde nosotros usamos la tecnología sin terminar de entender cómo está construida, ¿no? Nos pasa que vemos un capítulo y no podemos abandonar, y vemos 2, 3, y esto no tiene tanto que ver con la voluntad, sino que tiene mucho más que ver con cómo está construida la tecnología. Entonces, 3 ideas para pensar el concepto de bienestar digital. ¿Qué tanta agencia y autonomía tengo a la hora de utilizar las tecnologías? Es una muy buena pregunta para hacernos. La segunda es, ¿qué tan capaz me siento? Mi capacidad para el uso de los medios digitales. ¿Qué tan capaz soy al utilizarlas? Y una tercera que está relacionada a relación y aislamiento. Cuando termino de utilizarlas, ¿me siento más en relación o me siento más aislado, donde se ven los usos problemáticos? Así que hay 3 buenas ideas para pensar. Y fíjense, cada una de las tecnologías que utilizamos, como muchas veces nuestro uso y nuestro entendimiento, como le pasa a nuestros hijos, es rápido, es efectivo, pero no nos preguntamos por los patrones ocultos. Una pregunta simple: ¿por qué tenés que hacer pull to refresh para poder utilizar, por ejemplo, una plataforma como Twitter? ¿Por qué la red social necesita que tu dedo esté scrolleando por la pantalla para poder avanzar, si es algo que podría hacer sola la aplicación y refrescar la pantalla sin que vos estés ahí? Este tipo de preguntas nos hace hacer un uso más crítico de cada una de las plataformas, o por ejemplo preguntarnos por qué si abandono un grupo de WhatsApp, dice esta persona ha abandonado al grupo. Hay un costo y una presión de pares que estas tecnologías nos hacen pagar para que no las utilicemos. Entonces, muy interesante esta idea del FOMO, que por supuesto no es solo del mundo de la tecnología, pero las redes sociales constantemente nos muestran todo lo que nos perdemos, entre comillas, por no estar encima de ellas. Y acá es importante hablar de esta falacia, ¿no? No hay una manera de no perdernos cosas, y empiezan a aparecer los movimientos donde nos muestran el valor en perdernos todas esas cosas. El joy of missing out. Esta alegría y este bienestar en el estar presentes, en esta idea de flow que ustedes conocen mucho mejor que yo. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar desde todo el ecosistema en este FOMO versus HOMO? Es algo que veremos y mucho en los próximos años. Les hablaba de la era híbrida y me parece muy importante pensar cómo nos vamos a comunicar. Cuando lo digital es permanente, lo que más nos trae en todo tipo de ejecutivos es: estoy abrumado por la falta de bordes entre el trabajo y la vida personal. Entonces, esta era híbrida
requiere un plan de bienestar digital y requiere que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a usar las distintas herramientas y para qué tipo de comunicación. Este es un ejemplo que les doy de cómo trabajamos, por ejemplo, con equipos, con ejecutivos de todo tipo de compañías, para que ellos puedan decidir y discutir adentro del equipo qué es urgente, qué no, qué herramienta requiere sincronía y cuál puede ser asincrónica, por qué necesito un plan de bienestar y de desconexión a partir de tal hora. Bueno, estas son todas cosas que se están empezando a trabajar y a conversar adentro de los equipos. Llegando al final, y para poder escuchar a mis colegas, otro de los grandes temas es la necesidad del tiempo fuera de la pantalla. Esto es algo que cada vez más se expresa, esta necesidad de tener una zona segura de desconexión. Este es un concepto de Laura Mae Martin. Ella es la advisor de productividad de Google a nivel global y trabaja con todos sus managers para que ellos bajen esta idea de armar zonas seguras y de desconexión. ¿Para qué? Para poder trabajar y para poder también estar desconectados de una manera en la que nos sintamos a gusto y no con la ansiedad de que le estamos faltando a las distintas cosas. Este plan de comunicación hay que armarlo y hay que comunicarlo. Y ella habla de esta idea de el mejor paraguas para la peor tormenta, ¿no? Abajo de ese paraguas es mi zona segura de desconexión, la tengo que armar y al mismo tiempo la tengo que comunicar. Algunos otros ejercicios, y bueno, no quiero aquí meterme porque ustedes esto lo saben mejor que yo, pero poder ser consciente de las distracciones que tenemos hace que podamos tener estrategias para la desconexión. Entonces, siempre, por ejemplo, llevar un journal de qué es lo que pude lograr cuando estuve desconectado es una experiencia muy efectiva. Y todos les sorprende mucho saber que 30 minutos menos de redes sociales por día redunda en la lectura de 30 libros al año. Este tipo de ejemplos, cuando los pensás a compartir y a decir, hace que las personas puedan realmente sentirse que están mucho más al mando. Y el detox digital o la dieta digital solo sirve si está enmarcado dentro de una gran decisión. Esto ustedes también lo saben perfectamente por su profesión. Un detox no sirve si no hay un plan de bienestar digital que lo sostenga. Entonces es muy interesante ver cómo acompañamos de manera interdisciplinaria a este plan de bienestar digital, donde la mirada experta desde la psicología, psiquiatría, pero también desde los usos y de la economía del comportamiento, todos tenemos que trabajar juntos para armar estos planes de bienestar digital. Es verdad que hay un montón de aplicaciones que nos pueden ayudar a hacerlo, pero todas estas aplicaciones sirven si están pensadas dentro de este plan de bienestar digital con una meta muy clara y acompañada por especialistas. Todos se tientan en decir, ¿qué aplicación me bajo para desconectar? ¿Qué aplicación me bajo para meditar? ¿Qué aplicación me bajo para hacer pomodoros y dividir mi foco? Sirven, pero siempre tienen que estar al servicio de un bien mayor que es querer establecer este plan de bienestar digital. Y finalmente pensar cuál es la mejor era híbrida posible que podemos armar. Es un momento histórico que realmente tenemos todos como profesionales y como personas de empezar a armar nuevos pisos de un trabajo más saludable. El concepto de bienestar y de cultura está redefiniéndose totalmente, entonces pensar al uso de estas tecnologías, su conexión y desconexión, su sincronismo y asincronismo, y en qué momentos queremos utilizarla y cuándo necesitamos vernos en una habitación para discutir o para celebrar, son algunas de las discusiones que vienen. Y finalmente, esto, ¿no? Una idea para compartir y abrir la conversación. Un plan de bienestar digital sirve como brújula en una era híbrida. Es una de las dimensiones a trabajar dentro del nuevo concepto de bienestar que cobra fuerza para el post-pandemia. Y a su vez es una herramienta de productividad, de innovación y de aprendizaje permanente. En un tiempo de distracciones infinitas e incertidumbre como única certeza, quien pueda domar su foco tiene un superpoder. Estos son los tipos de cosas que necesitamos trabajar para que las personas puedan cuidar más su bienestar a la hora de trabajar y a la hora de descansar. Gracias por estos minutos y quedo atenta al resto de mis compañeros de panel.